Dios te bendiga, hermano. En esta hora te saluda el reverendo David J. Morales y me acerco a ti en el día de hoy, en esta hermosa mañana del Señor, para compartir contigo un mensaje de la palabra que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 53, el verso número 5. En la palabra del Señor nos habla acerca del sacrificio de Jesús en virtud de la redención de nosotros y de nuestros pecados. Te invito a que me acompañes en esta mañana buscando en la palabra del Señor. Y dice así la bendita palabra del Señor en Isaías capítulo 53, el verso número 5. Dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aleluya. Padre, gracias te damos, Dios, por tu palabra maravillosa que nos habla, que nos exhorta, que nos dirige, Dios. Permítenos entenderla, Señor, y que ella sea la que Señor, nos dé fortaleza y ánimo en estos tiempos tan complicados que tenemos que vivir, Señor, reconociendo que por ti, por tu sacrificio, tenemos paz. Gracias, Señor. Amén y amén. Un día como hoy, nuestro Señor Jesucristo ofreció voluntariamente su vida para salvarnos y darnos una redención y una oportunidad de vida eterna. Mientras pensábamos y orábamos al Señor buscando, ¿verdad?, dirección para este mensaje, el Señor nos hacía, ¿verdad?, meditar sobre las últimas palabras de Jesús en la tierra. Esas últimas palabras de Jesús que Él expresó en la cruz del Calvario nos recuerdan, ¿verdad?, su amor infinito y su carácter redentor en todo momento. Si pensamos en una persona condenada a muerte y pensamos en cuáles serían tal vez sus últimas palabras, ¿verdad? Si un condenado a muerte le dieran la oportunidad de expresar unas últimas palabras tal vez, ¿verdad? Y hay registro de algunas últimas palabras de condenados a muerte. Algunos de ellos clamaron por perdón, algunos de ellos dijeron: yo no soy culpable. Alguno hubiera pedido alguna comida, ¿verdad? Pero las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron registradas por los 4 evangelistas. Palabras que marcaron no solamente aquella generación que iniciaba lo que hoy conocemos como la Iglesia del Señor, sino palabras que marcaron y dieron una definición completa de lo que es el carácter de Dios, lo que es el carácter de Jesucristo, cómo Jesucristo se comportó y se movía entre los hombres en aquellos tiempos. Ciertamente estas palabras nos dan esperanza porque sabemos que el Señor Jesús estaba muy claro de lo que Él quería hacer sobre la tierra. La primera palabra expresada por nuestro Señor Jesucristo está registrada en el libro de Lucas, capítulo 23, en el verso número 34. Y todos conocemos, ¿verdad?, ese proceso en el cual Jesucristo es señalado injustamente, traicionado por uno de sus allegados más cercanos, que era Judas. Y digo allegados más cercanos porque Judas tenía la tarea dentro de los apóstoles, dentro de los 12 apóstoles. Él era quien cuidaba las finanzas, él era el tesorero del grupo y él era el que cuidaba el tesoro, ¿verdad?, las ofrendas y todas esas cosas que se recibían para ellos poder sustentarse. Y es precisamente Judas Iscariote quien entrega a nuestro Señor Jesucristo
Y dice la palabra registra que lo entrega con un beso en la mejilla. Dice que hace un complot junto con los fariseos, ¿verdad? El Sanedrín y los estudiosos de la ley para acorralar a Jesucristo en el jardín, y dice que se ponen de acuerdo y él, la señal de quién era Jesús era aquel a quien él le diera un beso en la mejilla. Ese era Jesús. Es decir, que con un beso Judas Iscariote entregó a Jesús. Luego comienza todo un proceso de juicio que está totalmente contaminado y que no responde a un juicio justo. Es un juicio acelerado, es un juicio apresurado, en donde se llevan testigos falsos para condenar a Jesús, y es condenado en la víspera del día de Pascua. Este evento es muy significativo, ya que la palabra de Dios nos enseña acerca de la Pascua, que la Pascua era una de las fiestas principales que tenían que ver con la libertad del pueblo judío de la opresión de los egipcios en el tiempo de Faraón y Moisés. La Biblia dice que en aquel tiempo, luego de que ocurrieran unas terribles plagas en Egipto, por decreto de Dios a través de la boca de Moisés, Dios decide enviarles una última plaga, y esa plaga es una muerte de los primogénitos. Y esa muerte de los primogénitos no solamente afectaría al pueblo egipcio, sino que también podía afectar al pueblo judío. Y Dios le dio unas instrucciones muy específicas a Moisés, en las cuales él le dijo que aquellos que quisieran ser librados de que sus primogénitos murieran, tenían que pintar o tenían que untar sangre de un cordero sin mancha, un macho cabrío saludable, que fuera sacrificado. Y con la sangre de ese sacrificio, de ese cordero macho cabrío sin mancha, tenían que pintar el dintel de la puerta de sus casas. Esa señal sería suficiente para que el ángel de la muerte, enviado por Dios para acabar con todos los primogénitos de esa tierra, pasara por alto la casa que tuviera pintado el dintel. Y ese pasar por alto en el idioma hebreo es Pesaj. Pesaj es la palabra hebrea para Pascua. Y ese pasar por alto, ¿verdad?, libró a muchas familias israelitas de perder a su primogénito en esa noche tan terrible, cuando pasó la plaga de la muerte de los primogénitos, que ocasionó eventualmente que el faraón doblara su cerviz y le diera la libertad al pueblo hebreo, al pueblo judío. Sin embargo, esa historia no quedó ahí, sino que pasó a través de los años, ¿verdad?, en recordación ordenada por Dios a Moisés. Y todos los años los judíos sacrificaban corderos en el día de la Pascua o el día del Pesaj, el día de pasar por alto. Y continuamente el pueblo de Israel acudía a este tipo de sacrificios para pasar por alto aquellos pecados, aquella infracción de la ley de Dios que los separaba de Dios. Porque al final de todas las cosas, lo que nosotros queremos es estar cerca de Dios, es estar pegados a Dios. Pero siempre surgen cosas en el camino, en la vida de nosotros, provocadas por nuestras propias decisiones, que nos pueden separar de Dios.
Y así también ocurría en el pueblo judío. Y había en muchas ocasiones, continuamente, el pueblo pecaba delante de Dios y se apartaba de él. Así que era necesario sacrificar un cordero. En el caso de Jesús, ya había sido profetizado por el profeta Isaías, ahí donde leímos en el capítulo 53, puede leerlo con más detalle, cómo Dios había dado palabra profética para indicar que Él iba a enviar un cordero perfecto, uno sin mancha, uno sin arruga, un sacrificio definitivo delante de Él para limpiar al pueblo de sus pecados. Y ese sacrificio definitivo vino encarnado en Jesús. Jesús se hizo hombre, siendo Dios, para cumplir con una encomienda muy particular. Vivir una vida santa, separada para Dios, una vida donde no hubiera pecado, donde no hubiera maldad, y voluntariamente entregarse para ser sacrificado. Y como les indicaba anteriormente, el día en que Cristo es crucificado es la víspera de Pascua, en la víspera de esta fiesta del Pesaj. Y en la cruz Jesús pasando su agonía final, su primera palabra que está registrada aquí en Lucas capítulo 23, en el verso número 34, es: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ciertamente estas palabras muchas personas las han explicado a lo largo de los años y han hablado acerca de ellas, que Jesús estaba hablando de los guardias pretorianos de ahí de los romanos, que estaban al pie de la cruz y que eran los encargados de cumplir con la ejecución de las personas que eran llevadas a la cruz. Sin embargo, estas palabras de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, son mucho más abarcadoras que sencillamente el momento específico que está viviendo Jesús ahí. Jesús está hablando de aquellos que habían de creer. Está hablando de aquellos que iban a ser alcanzados por ese sacrificio vicario. Está hablando de ti y está hablando de mí. Cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, está alcanzándonos a nosotros en el día de hoy. Jesús estaba clamando por perdón. El único que puede perdonar nuestros pecados es aquel que ha sido ofendido por ellos. El único que puede ofrecernos libertad de esa culpa es aquel delante de quien nosotros hemos fallado, y ese es Dios. Jesús, a pesar de que tenía una condición de hombre, Jesús participaba de una naturaleza divina. Y Él ofrece voluntariamente su perdón. Son sus primeras palabras en la cruz del Calvario. Son la primera expresión que sale de sus labios. Porque Jesús, en su naturaleza humana, siempre guardó ese carácter redentor, ese carácter de amor, ese carácter de reconciliación. Es la misma reconciliación que debe existir entre nosotros hoy en día. Reconciliación no solamente con Dios, sino con los hombres, reconciliarnos entre nosotros como hermanos. Hay familias que viven una pelea eterna entre ellos. Hay hermanos de la iglesia que muchas veces estamos separados, no nos hablamos, no nos miramos. Y el Señor Jesús nos da su ejemplo. Sus primeras palabras, en vez de pedir cualquier cosa o de clamar o de incluso renegar de la situación que estaba viviendo, lo primero que Jesús dice es: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Y ese perdón de Dios viene de una manera gratuita, viene de una manera en la cual Dios no nos está forzando en ninguna manera, no viene forzada. Sin embargo,
Esa palabra viene seguida de porque no saben lo que hacen, y es importante que nosotros sepamos, ¿verdad?, reconocer lo que Dios nos está diciendo a través de esto. Dios espera que nosotros podamos saber, estar conscientes de nuestra culpa para poder arrepentirnos. El arrepentimiento es necesario para que venga el perdón. El arrepentimiento es necesario para que venga la reconciliación. Y como decía un dicho, ¿verdad?, muy popular aquí en Puerto Rico, dice: yo perdono pero no olvido. Déjame decirte que Dios no es así. Dios perdona y Dios olvida. Cuando hay verdadero arrepentimiento, no hay recuerdo de las cosas que ocurrieron. Dice la palabra de Dios que Él toma nuestros pecados y los echa al fondo del mar. Aleluya. Así que esa primera palabra, Padre, perdónalos, ocurre en las primeras horas de su crucifixión. Jesús fue crucificado a media mañana, aproximadamente a las 9 de la mañana. Y en esas primeras horas, entre las 9 al mediodía, Jesús pronuncia esas primeras 3 palabras. Y la segunda palabra está registrada en el verso número 43 de Lucas capítulo 23. Y dice que habían dos malhechores crucificados, uno a la izquierda y uno a la derecha de Jesús. Y dice que estos malhechores lo injuriaban, lo insultaban, que estaban allí. Uno de ellos le injuriaba, y decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sin embargo, el otro malhechor que estaba allí colgado con Jesús le respondía al otro y le decía que ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjate que la actitud demostrada por este malhechor, ¿verdad?, que describe la palabra, este último malhechor que dice, reconoce que él está colgado y está sufriendo la consecuencia directa de sus acciones, la consecuencia directa de sus propios pecados. Y la palabra de Dios nos dice que en ese reconocimiento de sus pecados, en ese reconocimiento de que sí, que tomó malas decisiones que lo llevaron a esa condenación, también hay un reconocimiento de que el que está a su lado no merecía esa condenación. Hay un reconocimiento de que el que está a su lado tiene una autoridad superior a la muerte, tiene una autoridad superior a la condenación, tiene una autoridad superior a lo que puede parecer el final de los días. Y le dice: acuérdame cuando vengas en tu reino. Reconoce que Jesús es Rey de Reyes. Reconoce que Jesús es el dador de la vida. Reconoce que Él tiene autoridad. Así que ahí viene la segunda palabra de Jesús. Como Rey de Reyes, como autoridad máxima, como Dios. Y le dice: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué oportunidad tan poderosa se le da a este hombre, a este malhechor. Una oportunidad de vida, una oportunidad de gozar de los deleites que en el paraíso están esperando aquellos que reconocen a Jesús como Salvador. Y probablemente alguna persona pensaría y diría: caramba, yo le he servido al Señor toda la vida. Y este hombre, que fue un malhechor, que fue un delincuente, en el último momento de su vida reconoce a Jesús y es salvo. Pero qué difícil se me ha hecho a mí mantenerme haciendo lo correcto, viviendo una vida cristiana.
Qué difícil se me ha hecho. Déjame decirte, amado hermano, que Cristo ofrece la salvación gratuitamente para todo aquel que la solicita. Y aún esta persona en el último momento de su vida, quizá algunos dirían, wow, qué tarde le tomó. Yo diría que a tiempo llegó Jesús. Diría, caramba, eh, no parecería como que fuera justo. Sin embargo, déjame decirte que la justicia de Dios consiste precisamente en otorgarle salvación y vida eterna a todo aquel que la procure. Tal vez en esta hora alguien entre las personas que me están escuchando nunca ha reconocido a Jesús como su Salvador. Nunca le ha dado la oportunidad, nunca le ha dicho yo quisiera estar contigo en el paraíso. Déjame decirte que nunca es tarde para reconocer la autoridad de Jesús, que Dios tiene autoridad y poder para otorgarnos lo que nosotros necesitamos. Esa palabra de perdón, una palabra de salvación. En el libro de Juan, capítulo 19, del 26 al 77, al 27, 26 al 27, Jesús pronuncia una tercera palabra, una palabra hermosa de salvación y de amor. Esa palabra es: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Refiriéndose a María, su madre terrenal, aquella que lo llevó de la mano durante sus primeros años de vida. Y esta palabra demuestra el carácter de cuidado que tiene Dios, un carácter de amor, un carácter de preocupación por aquellos que tienen una relación con Él. No hay una relación más hermosa que la relación de madre e hijo. Y María había cumplido cabalmente con la encomienda que Dios le había dado aquella noche cuando se le reveló y le dijo: vas a concebir en tu vientre del Espíritu Santo. Y fíjate que esta mujer, sin ninguna experiencia previa de estar con ningún hombre, concibe en su vientre aquel que sería el Salvador de nuestras almas. Y ella pudo entender desde el principio perfectamente cuál iba a ser su papel. Y hizo un buen papel, hizo un buen trabajo criando a Jesucristo. Fíjese, hermano, la Biblia no registra nada sobre los primeros años de vida de Jesús. Apenas registra cuando fueron al templo, aproximadamente tendría unos 7 años, en una visita. Y dice la Biblia que él se quedó rezagado, ¿verdad? Porque en ese tiempo iban muchas familias juntos y los niños se jugaban entre ellos y él se quedó en el templo. Y dice la Biblia que ellos, su familia, José y María, José su padre y María su madre, no se percataron de que él faltaba y tuvieron que regresar. Y cuando regresaron lo encontraron en el templo discutiendo las escrituras con los maestros de la ley. Imagínense esa escena, un niño de 7 a 11 años sentado con los maestros de la ley discutiendo la palabra. Y bueno, como todo padre, le llamaron la atención y le dijeron: pero ¿cómo es posible que tú te hayas quedado? ¿Cómo no haces esto? Y Jesús, a esa corta edad, muy claro en cuál era su misión, le dice: ¿no sabéis que en los asuntos de mi Padre me conviene estar? Déjenme dejarle claro esto, ¿verdad? Jesús le dijo: yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Yo tengo una misión. Yo estoy seguro que María en ese momento recordó las palabras del ángel. Yo estoy seguro de que María guardó en su corazón quizás el coraje, la molestia, el susto que puede haber pasado por no haber tenido a Jesús a su lado, ¿verdad? Y esta mujer lo acompaña, primero como madre, luego como seguidora, luego como
como creyente, lo acompaña hasta el pie de la cruz. Y esa escena retratada por el apóstol Juan nos presenta a una María al pie de la cruz mientras todos los apóstoles ya habían huido. Aparentemente allí al pie de la cruz solamente estaba María Magdalena y también estaba el apóstol Juan. Y esa palabra de Jesús es una palabra de encargo, una palabra de cuidado. Cuida a mi madre, ahí te la dejo, cuídamela. Y lo hace a él, ¿verdad?, responsable. Le dice, tú eres ahora su hijo, compórtate como un hijo, cuídala. Y esta palabra trasciende aún la figura de madre y apóstol, y nos presenta también un cuidado pastoral, un cuidado de la iglesia, un cuidado de los años que vendrían adelante. Y me recuerda cómo la iglesia primitiva se desarrollaba en este primer tiempo, el primer siglo, donde todos veían por todos, nadie decía tener suyo nada de sí, sino que compartían todo entre ellos, ¿verdad? Y ese cuidado tiene que permear hoy en día, tiene que estar presente. Tenemos nosotros que estar mirando unos por los otros, por los hijos de los demás, por las madres de los demás. ¿Para qué? Para que como iglesia podamos presentarnos íntegramente en aquel día delante del Señor. Aleluya. Entre esta palabra, entre la palabra mujer he ahí tu hijo, hijo he ahí tu madre, que está registrada en Juan capítulo 19, ocurre un evento de un eclipse solar. La Biblia dice que hubo 3 horas de oscuridad desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. 3 horas de oscuridad, un eclipse solar. Hubo muchos eventos. Yo estaba repasando un libro viejito que tenía por aquí, interesante, que se llama Palabras y portentos de la cruz, de Gordon Girot. Y él menciona que el día de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, no solamente las palabras de Jesús constituyen un poderoso mensaje, sino la respuesta de Dios, la respuesta del Padre. Oiga, qué casualidad que ese día ocurra un evento tan interesante como oscuridad al mediodía. Esa oscuridad que ocurre entre las primeras 3 palabras y las próximas 3, ¿verdad? Nos dan un mensaje de Dios sobre la oscuridad que se cernía sobre el mundo. Yo no sé si usted está pendiente a lo que está pasando hoy en día, pero la palabra profética de los tiempos finales, registrada en Mateo capítulo 24, entre otros, se está cumpliendo al pie de la letra. Y ciertamente la iglesia aún está dormida. Y muchas personas que dicen estar despiertos y estar entendiendo el mensaje profético, ciertamente no lo han entendido cabalmente. Fíjese que Dios nos hace una invitación a mantenernos vigilantes, como la parábola de las 10 vírgenes registra. Dice que todas ellas tenían aceite para pasar la noche. La noche es símbolo de la ausencia de la luz. La luz la representa Jesucristo. Cristo es la luz. Dice la Biblia, hermano, que en aquel día, en la Nueva Jerusalén, no va a hacer falta lumbrera porque Jesús es la luz. Y ciertamente este tiempo que la iglesia ha vivido sin Jesús es un tiempo de oscuridad porque Él no está presente con nosotros físicamente. Sin embargo, pasadas las 3 horas de oscuridad, Jesús vuelve a hablar. Y hay una próxima palabra, ¿verdad? Alrededor de las 3 de la tarde de ese día, ese viernes, Jesús pronuncia una palabra de dolor. Una palabra de dolor. Y esa está registrada en Marcos 15:34. Y esa palabra dice:
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchas personas alegan que Dios se había separado y había dejado solo a Jesucristo en medio de aquella prueba. Y ciertamente yo debo decir que en ese momento Jesús estaba cargando, estaba experimentando el peso de todo el pecado del mundo sobre sus hombros. Él estaba experimentando ciertamente la carga de llevar nuestros pecados, nuestras cargas. Y Dios nos habla a través de esta palabra. Mire, Dios siempre está pendiente de nosotros. Dios siempre está pendiente de nosotros. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de darle la espalda y nos alejamos de Él, ciertamente nos podemos sentir como que Él no está ahí cerca. Porque hay una cosa muy clara en la palabra: Dios es santo. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando Moisés se acercaba al monte Sinaí a buscar palabra de Dios, en algunas ocasiones el pueblo le dijo: nosotros también queremos acercarnos al monte santo. Y Dios le habló al pueblo a través de Moisés y le dijo: no hay problema, yo quiero hablarle al pueblo, pero tienen que limpiarse, tienen que consagrarse, tienen que mudar sus vestidos. Hay una serie de requisitos que tenemos que cumplir para acercarnos a Dios. Y lo primero que tenemos que tener claro es que Dios es santo. En ese momento donde Jesús experimentaba ese abandono aparente, donde Jesús experimentaba y decía: ¿por qué me has desamparado? Él debe haber sentido algo horrible, algo terrible, hermano, porque ciertamente Dios no puede estar donde hay pecado. Y Jesús, siendo con una naturaleza divina, en su naturaleza humana, está experimentando la carga que conlleva el pecado. ¿Estamos nosotros dispuestos a experimentar la soledad apartada de Dios a costa del pecado que queremos retener? Es mejor para nosotros despojarnos, desprendernos de esa carga y caminar en las manos del Señor.